Saludos amigos de Mirada Semanal. Una vez más estamos aquí en este ambiente. Esta vez elegimos que fuera porque lo vemos un poco propicio para el tema que trataremos en el día de hoy. Vamos a continuar con el tema que está número 1 en nuestra isla completa, no solamente en Dominicana, sino también en la parte de Haití, que es la parte de la construcción de un canal de riego en la parte haitiana de nuestra frontera con Haití. Mi nombre es José Alejandro, ya todos me conocen ya en esta plataforma. Esta vez estoy solo, mi compañero José Hernández está en diligencias dignas de su profesión y me tocó esta vez tocar el tema yo solo. Hoy es domingo, día 17 de septiembre del 2023 en la mañana. Le digo la fecha porque tiene que ver con una cronología de este tema. La semana pasada tocamos el tema del canal que se construye en el lado haitiano de la frontera dominico-haitiana, específicamente en Juana Méndez. Juana Méndez es la parte de Haití y de nuestro lado la parte es sobre Dajabón. Es sobre una construcción, es una construcción de tipo hídrica que comenzó a construirse en el año 2020, en ese tiempo de la pandemia. Entonces hubo unos acercamientos del presidente haitiano, Jovenel Moïse, a través de su canciller, el señor Claude Joseph. Se acercaron luego de comenzar a construir en el 2020. Esa obra tuvo una pausa en los tiempos de la pandemia y se reinició en el 2021. En ese tiempo, el señor Joseph, que era el canciller de la parte haitiana, en el nombre de su presidente, Jovenel Moïse, se acercó a nuestro canciller, el señor Roberto Álvarez, nuestro representante, a nombre del presidente dominicano, Luis Abinader, y se iniciaron unas conversaciones sobre esta construcción de este canal de riego. Tenía que ser así porque es una construcción que tiene que ver con un recurso compartido de nuestros países, Haití y Dominicana. Es el río que se conoce como Río Masacre. Tiene ese nombre por una situación que se dio en el siglo XVII por ahí entre los colonizadores de Francia y España, esos tiempos ahí. Y tiene ese nombre del río Masacre, de nuestro lado se llama Río Dajabón. Es un recurso hídrico compartido que nace en Dominicana y tiene unos 55 kilómetros de longitud y tiene 5 de ellos que entran a Haití en la parte de Juana Méndez. Luego de que pasa por Haití, vuelve y retorna a nuestra zona, a nuestro territorio y desemboca en Manzanillo, en la bahía de Manzanillo, por el canal ya del Océano Atlántico, en esa parte por ahí. Entonces es un río dominicano, pero de uso compartido. Eso tenemos esa situación del gobierno actual, señor Ariel Henry, no cuenta con esa aprobación en teoría, pues al parecer las cosas han cambiado. La obra, que supuestamente no cuenta con el apoyo del gobierno, el presidente dominicano en esta vez vio que la obra se comenzó a reiniciar, a recontinuar la construcción de una manera acelerada. En el mes de agosto pasado dio la voz de alerta, dijo que debieron pararse la construcción, pero al parecer no ha sido así. La construcción la están continuando. El presidente dominicano dice que se están violando unos acuerdos internacionales que se hicieron entre ambas partes. Hay un acuerdo firmado en el año 1929, que lo firmó el presidente dominicano de esa época, que era el señor Horacio Vázquez, un año antes de entrar la dictadura del señor Trujillo. La dictadura va más a ser en el futuro, pero cabe destacar que en el acuerdo que se llegó en el 36, que se ratificó entre el presidente dominicano, el señor Rafael Leónidas Trujillo, y el presidente haitiano de entonces, Estenio Vincent, el país definió su frontera, la ratificó, pero en ese momento histórico el país tuvo que ceder gran parte de su territorio. En ese tiempo se perdió a San Rafael de la Angostura, San Miguel de la Atalaya, El Hincha y Las Caobas. Esos son unos 7,000 y pico de kilómetros que el gobierno dominicano cedió a la parte haitiana, y por eso el territorio haitiano elevó su territorio nacional de 19,000 y pico de kilómetros a 27,000 y pico de kilómetros en esa parte de nuestra historia, pero por lo menos quedó definida nuestra frontera.
podemos decir que es un parto porque los dos países tenían una disputa desde el año 1860, más o menos, había una disputa territorial y nunca se definía bien el territorio de ambas partes. Entonces, en ese vacilante episodio de nuestras historias había siempre conflictos. Entonces, es lamentable que terminó con sangre, también se definió con sangre, lamentablemente tuvo que suceder esa parte en el 37, pero quedó marcada ya definitivamente en nuestros territorios, en esa parte. Dominicana perdió tierra, Haití ganó tierra, aunque perdió seres humanos, que es la parte lamentable de ese episodio. Dicho acuerdo fue firmado en el año 1929, tenemos que hacer esta anotación que en ese año Haití no tenía una autonomía como nación, pues estaba en mitad de una intervención militar. Recordemos que Estados Unidos tenía ocupada esa parte de la isla desde 1914 hasta el 34. O sea que quien gobernaba Haití en ese entonces literalmente era Estados Unidos de América. Aunque el acuerdo se firmó entre Horacio Vázquez y el presidente haitiano, el señor Luis Bornó, y aparentemente estuvo aquiescencia de parte también del gobierno de Estados Unidos, porque era quien dirigía esa parte de la isla. Ahora, este acuerdo fue reafirmado en el 36. Ya en ese periodo gobernaba esta parte de la isla el presidente dominicano Rafael Leónidas Trujillo. En el 36, y de la parte haitiana estaba el señor Estenio Vincent. El acuerdo fue ratificado y ya podríamos decir que en ese tiempo, o por lo menos a mi entender, lo que yo políticamente entiendo y jurídicamente entiendo, que donde el acuerdo toma ya características de legalidad entre ambas partes, literalmente, es en el 36, porque ya no cuenta con un árbitro intermediario como Estados Unidos. Entonces, en el 36 ya el presidente dominicano y el presidente haitiano, Estenio Vincent, ratifican el acuerdo y ahí se le da legalidad formal a dicho evento. Podemos también decir que después de este acontecimiento es que surge en los años que viene, en el 37, porque hubo una actitud de incumplimiento de la norma y llevó a una catástrofe que quedó marcada también en nuestra historia en el 37. También fruto también de la parte de incumplimiento de la palabra y de los acuerdos firmados. Bien, pues en ese artículo, en ese acuerdo, hay un artículo, el artículo 10, se supone que todo el consentimiento, todo el acuerdo es importante, pero la parte del artículo 10 es el que se refiere a la parte de los recursos compartidos en nuestra tierra. Entonces, basándose en ese artículo, el señor Abinader, vamos a llevar la parte ahora actual de este caso, el señor Abinader llamó la atención de esa construcción porque al parecer lo que se había acordado en el 21, lo que se había propuesto que se iba a construir, no fue lo que terminó siendo la construcción final. Vamos a creer que fue esa parte, porque el gobierno dominicano sí aprobó la obra. Vamos a decir que fue que la obra en el camino se amplió y todo eso, y ahí sería el desacuerdo. Es lo que yo puedo entender. Porque si se firmó, se firmó. Entonces, en base a ese acontecimiento, el presidente dominicano llamó la atención de la obra y el lunes 11 de septiembre, en su alocución semanal, dijo que tomó unas medidas para meter presión a la construcción, que él dice que es una construcción ilegal, que no cuenta con el apoyo del gobierno haitiano, porque quien está construyendo la obra es el sector privado, sin ese acuerdo, y que la obra no cuenta con los estudios básicos para llevarla a cabo. Entonces, por esa razón, se debe de detener hasta que haya una evaluación formal de esta obra. Entonces, el gobierno tomó unas medidas para meter presión al gobierno, al país, porque no vamos a decir que es al gobierno haitiano, porque la obra no es del gobierno haitiano. Vamos a decir que la presión es a los que están construyendo la obra, que es el sector privado. Entonces el gobierno anunció el cierre de la compuerta de Dajabón. Tenemos 4 compuertas en el país. 4 compuertas porque no podemos decir que tenemos una frontera. La frontera dominico-haitiana es una ilusión que está solamente en la cabeza de algunos. Es una línea que se fijó
en aquel acuerdo del 29, porque en el 29 tenemos una etapa de indefinición, que eso fue el acuerdo que se llevó a cabo entre Trujillo ese fue el acuerdo que se llevó a cabo entre el presidente Horacio Vázquez y el señor presidente de Haití de esa época, y también Estados Unidos, porque había una variación limítrofe, siempre estaba vacilante, y se determinó en ese tiempo, en ese acuerdo, y se fijaron los bornes. Se fijaron los bornes en esa isla, en ese acuerdo. Se pusieron unos 300 pirámides marcando el territorio de ambas partes, que son unos 388 kilómetros que tiene la frontera dominico-haitiana. Bien, perdona que volví de nuevo atrás, un poco se ve vacilante, pero esa es la realidad. Una historia tiene que ver con la otra. Entonces, en el 29 se fijaron los límites de la frontera. Entonces, nuestro presidente tomó el acontecimiento y tomó unas medidas para meterle presión a los constructores de la obra para que se respeten dichos acuerdos. Cerró la frontera de Dajabón y dejó pendiente un ultimátum de que el jueves siguiente, si la obra no era detenida, se iba a detener toda la frontera dominico-haitiana y se iba a congelar toda la frontera, no solamente la parte terrestre, sino también aérea y marítima. Un cierre completo de nuestra frontera con Haití. Entonces podemos decir que ese sería el inicio de la parte conflictiva, donde se caldean los ánimos en la parte de este conflicto de construcción del canal, de la obra hidráulica que se construye en Haití. Vamos a hacer una pausa en este momento para continuar en breve con la siguiente etapa de este comentario.